Hola a todos, bienvenidos al vídeo. Hoy voy a hacer un poco una exposición de las réplicas que tengo y que he ido almacenando a lo largo de mis años de Airsoft, ¿no? Entonces, para empezar, con las de muelle, que son de mis favoritas porque son las que se pueden usar en casa. Tengo una Colt 1911 que tira unos 280 FPS, más o menos, full metal. Después, tengo una Colt 25 con sus marcajes. Pinta un puntito blanco aquí, tira unos 200-190 FPS y la verdad es que tiene bastante buen alcance, voy a dar unos 25 metros más o menos. La suelo llevar cuando juego porque a falta de todo el muelle nunca falla. Esta también la llevo alguna vez, aunque tira más flojito, tira unos 120-130 FPS, es de plástico, tiene un seguro funcional y está bastante bien realizada. Pero el tiro con 0.20 es tirando a malo, no llega a los 10 metros. Y para usar 0.12 prefiero jugar con la metálica. Esta es una SIG P226, que fue la primera que he tenido de las que hay aquí. Ahora mismo no funciona, tiene un problema por el cual se bloquea la corretera y no coge el muelle. Es una faena, la verdad, no he conseguido arreglarlo, aunque la he estado desmontando. Y bueno, la tengo, pues la verdad que para hacer pruebas de pintura y tal, y porque me trae ciertos recuerdos. Después, siguiendo el orden, tengo la P229 de KJ Works Full Metal. La verdad es que es una de mis pistolas favoritas. Lleva un cañón PDI 601 y una goma 9 y tira que te cagas, la verdad. Llega a 50 metros sin ningún problema y con bastante precisión. Una réplica que tiene un blowback bastante seco y la verdad es que me gusta mucho llevarla en el chaleco y es una réplica que de verdad me gusta. Sobre todo porque es bastante compacta y tiene un descensor por la cual la puedes desamartillar. Siguiendo por arriba tenemos la Hi-Capa 4.3 de Marui, la réplica, la pistola más efectiva que tengo. Tiene un tiro tenso de unos 48 metros más o menos, un alcance efectivo de unos 55 después de haberle puesto un PDI y goma 9 y la verdad que funciona muy bien con el frío, los cargadores son geniales, disparas 2-3 cargas de gas y el blowback la verdad que tiene una acción bastante buena. Aparte de que el gas que usa es el AVI rojo, que no es muy potente y no corre el riesgo de romperse. Después tenemos aquí la SOCOM MK23 de STTI. Es una réplica que me he comprado hace nada. Como veis, va bastante fluida, a pesar de ser non-blowback. Eso es porque la engrasé y tal. Le hice un silenciador funcional que ahora silencia. Podemos verlo. No suena nada y tiene muy buen alcance. Estamos hablando de unos 50-55 metros de serie y levanta bolas de 0.30. O sea, es espectacular. Después, siguiendo la línea, tenemos la Beretta M92 FS de KJ Works. Está con unos grips que le he comprado para que sea más ergonómica. La verdad es que va muy bien, tira muy fuerte, a 320 FPS. Ah, se me olvidó decirlo, esta tira a 320 y esta tira a unos 290-300. Esta, como he dicho, tira a 320, es de fibra, va bien en invierno y tira bastante decente. Falta de que ponga la gomita nueva. Esta réplica es la misma, solo que con las cartas de serie y la verdad que solo suelo usar una, pero tengo la opción de ir a duales y como tengo 4 cargadores y solo uso una, va más que servida. Después tengo la granada Zoxna, que es la que solía usar hasta que no sé por qué razón no explota al quitarle el pin y el gas se queda atrapado una vez lo pongo, entonces no sé qué le pasa. Me gustaba mucho, pero ahora no funciona. Después, para los combates más cercanos, tengo mi cuchillito Contact Trainer, que es de entrenamiento, y la verdad que he tenido alguna baja bastante chula con él, y es bastante duro, así que hay que tener cuidadillo de no darle fuerte a nadie. Después, pasando a réplicas largas, tengo mi primaria, ATR418, con la mira Atos, de punto rojo, el Ampeg, y como veréis en los vídeos más adelante, el nuevo sistema que le he puesto con una cámara arriba y un visor, bueno. Esta réplica va fenomenal, con una 11.1,
una cadencia asombrosa de 22 balas por segundo, llega a unos 70 metros de alcance efectivo y que decirlo, es la joya de la corona. MOSFET incorporado. Lo único que le faltaría sería un sistema de gatillo electrónico, pero quizás se lo ponga en un futuro, quién sabe. Y también aún no le he hecho ni el upgrade, o sea, tengo las piezas y no se las he puesto porque no le hacen ni verdad que ni falta. Esta es la GR15 completamente upgradeada con un MOSFET de doble freno activo, cabeza de pistón, cabeza de cilindro, muelle, ¿qué más lleva? Cañón, goma y alguna cosilla que seguro que se me está olvidando. Tira bastante bien, a la par que la TR4, con un cañón alargado que le da un pelín más de vibración por el hecho de que va flotando aquí dentro, aunque lo he agarrado bastante bien. Y bueno, unos 65 metros más o menos de alcance efectivo, es de fibra, pesa nada, unos 2 kilos, la llevo sin mira porque me gusta decir que sea muy ligera, tiene muy buen encare y la verdad que esta es la primera que me compré y la que más afecto le tengo. Después la CN515, que es un poco pues la gran sorpresa. Yo pensé que iba a ser una réplica bastante mala, la verdad, pero es una réplica ideal para trastear con ella, es sencilla, le he puesto varios upgrades, le he hecho mods caseros y tira que cagas. Le he puesto un bípode, la verdad, porque para hacer de sniper, poniéndole bolas de 0.28 0.30 llega bastante lejos, llega a 75 metros más o menos de alcance efectivo con bolas de 0.28. Esto es con el hop subido, ¿eh? No tira mejor que ninguna de estas dos ni de lejos, pero tira muy bien. Y nada, es que pesa con el visor, estamos hablando de que no llega ni 2,5 kilos, es decir, que puedes casi jugar con 2 dedos, ¿sabes? O sea, con una mano puedes ir jugando así, a lo Rambo. Es una réplica muy ligerita, da buenas prestaciones, el motor que trae está bastante bien, de verdad que para mover muelles potentes va muy bien. Ahora mismo está con un S90 y tira unos 350 FPS, así que está muy bien. Y bueno, eso es todo, esas son todas las réplicas que tengo en este momento. Me falta una M14 de muelle, que tira muy bien, la verdad. Pero lo he desmontado para hacer unos upgrades y lo tengo pendiente de montar, entonces no os voy a enseñar las piezas. Y nada, eso es todo. Ah, bueno, se me olvidaba. La Glock eléctrica. Es una Glock 18C eléctrica de Tokyo Marui, con función semi-auto, cargador extendido de 100 bolas, más el de serie que te alberga unas 31 bolas. Muy finitos y son fáciles de perder, así que hay que tener cuidadillo. Tira muy bien, en invierno va fenomenal, es decir, va igual todo el año, no varía nada de FPS. Estamos hablando de que tira a 230, 231, 232, 231, 232, una varianza mínima, menos que los fusiles incluso. Tiene un muy buen alcance, a 40 metros es un láser y con un pelín de parábola o subiéndole un poco el hop, me llego a hacer bajas a 55 metros, así que es una pistola muy recomendable y la verdad que siempre la llevo, o sea, siempre suelo llevar esta más esta más esta, o esta más esta más esta. Siempre llevo 3 pistolas porque yo soy muy pistolero. Y la verdad que la Glock siempre está en todos los kits. Porque si falla el gas, si falla el TAR, eléctrica. Y si falla eso, oye, pero eléctrica sabes que siempre lo vas a tener. Y bueno, nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda de alguna de las réplicas o queréis que le haga review alguna que no se lo haya hecho ya, decídmelo en comentarios. Espero que le deis al like, os suscribáis si no estáis suscritos. Y nada, eso es todo.